Bienvenidos al canal del área de juventud del Ayuntamiento de Granada. Soy Miguel y a lo largo de estos capítulos nos estamos acercando a la ciudad de Granada desde distintas perspectivas, desde el ámbito más arquitectónico a un ámbito general más urbano. En este capítulo daremos un paseo por algunos de los mitos, leyendas y misterios de la ciudad de Granada. A medida que la sociedad ha ido evolucionando desde el punto de vista social y tecnológico, las leyendas han ido perdiendo credibilidad y han permanecido como sucesos ficticios o inventados o incluso mitos. Las leyendas evolucionaron para transmitir historias y tradiciones, no necesariamente ciertas, pero sí formaban parte del folclore y la cultura de una sociedad. En Granada tenemos un buen ejemplo de este esfuerzo por transmitir el conocimiento, la cultura y las tradiciones a lo largo del tiempo con los relatos de Washington Irving, los cuentos de la Alhambra. Washington Irving fue un escritor del siglo XVIII y XIX adscrito a la corriente del romanticismo. Tuvo la oportunidad de residir en Granada y recoger gran parte de las leyendas en torno a los habitantes de la Alhambra. Si algo caracteriza a Granada es la diferencia que tiene en sus espacios urbanos. Tenemos la ciudad fortificada y los palacios del recinto de la Alhambra y el Generalife, el Albaicín en su colina, la ciudad medieval. Y si hay algún lugar que podemos considerar misterioso en la ciudad de Granada, es el entorno del río Darro. El propio nombre ya genera curiosidad e interés. Bermúdez de Pedraza, en 1608, hizo referencia a esta toponimia, considerando que los latinos llamaron Dauro por la existencia de oro en su cauce. Y no hay nada más misterioso que lo que no se puede ver. Y en este caso es el cauce del río en su paso por la ciudad de Granada. Esta presencia oculta en su recorrido por el entorno urbano ha generado un sinfín de mitos y leyendas. No nos es desconocido que el proyecto del embovedado del río Darro tenía detractores en su época y en la actualidad. Se establecía la paradoja que en la ciudad de Granada, una ciudad luminosa, de cielos limpios, el embovedado del Darro dio origen a una inmensa cueva llena de sombras, que cruzaba gran parte del ámbito urbano. La prensa local generaba opinión afirmando que en este lugar escondido se convertía en el lugar perfecto para maleantes, sin olvidar el temor de la posibilidad de que durante la guerra civil se hiciera estallar una carga explosiva que hiciera volar por los aires una parte de la ciudad. Durante el mes de julio de 1935 se publicó en prensa la aparición de un duende que habitaba en el río Darro. Los lamentos de aquel demonio obligaron a los vecinos a hacer guardia día y noche junto al pretil del río Darro. Finalmente, las fuerzas de orden público recorrieron toda la bóveda sin encontrar el más mínimo rastro de este fenómeno. Los vecinos del barrio pidieron públicamente que se regase el río con agua bendita para ahuyentar aquella encarnación del diablo. Continuó la leyenda con el suceso acaecido en octubre. Alguien vio entrar a un anciano trapero por el arco de Santa Ana, pero nadie lo vio salir. Se dio aviso a los bomberos y policías que entraron en el cauce y efectuaron un minucioso registro. Comprobaron que no había nadie en el cauce. Puede que el anciano saliera por el otro extremo de la bóveda, pero este suceso se sumó a los misterios en torno a la bóveda del río. Tras el embovedado, la calle Reyes Católicos se convirtió en la milla de oro de Granada. Bancos y joyerías se establecieron en esta calle. En diciembre de 1934, un grupo de malhechores planeó el robo del siglo. El objetivo fue la joyería La Purísima. A través del alcantarillado de la calle Príncipe realizaron un túnel que tenía la altura de una persona y unos 80 centímetros de ancho. Llegaron a realizar el butrón que daba acceso al sótano de la joyería. Cuando la policía procedió a la investigación del suceso, descubrieron que este túnel habrían tardado unos 7 días en poder realizarlo, y al mismo tiempo descubrieron otros ramales que daban acceso a otras joyerías de la zona e incluso a los bajos del Banco Español de Crédito. Pero incluso tenemos leyendas previas a este embovedado. En el río Darro mora Haifa, la sultana del río. Era la esposa de un curtidor de la zona, que abrumado por sus deudas y dudando de la fidelidad de su esposa,
decidió asesinarla. La ocultó en una tinaja en el cauce del río, pero al tiempo decidió recuperar el cadáver para darle sepultura. Sin embargo, el cadáver había desaparecido. Así, la tinaja en la que Haifa había estado oculta durante siglos permaneció intacta y cubierta por la bóveda del río Darro. Por tanto, si te quieres adentrar en las entrañas del río, es mejor llevar una buena bolsa de oro, estás dispuesto a cubrir las demandas de la sultana, ya que si no, el peaje por pasar por este embovedado será tu propia vida. Las leyendas a veces acaban transformadas en dichos que resumen toda la sabiduría popular. Es el caso que tuvo que ver con un heredero de la familia de Hernando de Zafra. Al parecer este joven sedujo a una hermosa gitana, a la que abandonó posteriormente. La familia de la joven fue a reclamar una indemnización por el daño causado. Al ser expulsada por los criados de la familia y al verse tratada tan mal, la madre de la joven exclamó: «Permita a Dios que cuando te mueras no te puedan ni enterrar». Cuando llegó el final de los días del heredero de los de Zafra, se instaló una capilla ardiente en la planta baja de la casa de Castril. Coincidiendo con el velatorio, estalló una gran tormenta que hizo desbordarse el río Darro. Las aguas saltaron el pretil de la calle, inundaron la sala del velatorio y arrastraron el féretro con el cadáver en su interior. Cadáver y féretro fueron arrastrados por las aguas del río Darro, sin que pudieran hacer nada los asistentes al funeral. Cuenta la leyenda que nunca más se supo del féretro ni del cadáver, cumpliéndose la maldición de la gitana. Durante muchos años, y cuando los cielos estaban encapotados en Granada, anunciando lluvia, hubo un dicho popular que recogía esta leyenda: «Va a llover más que cuando enterraron a Zafra». A veces las leyendas se asocian a la arquitectura. En este caso, nos encontramos con dos ejemplos en la casa de Castril. Esta casa pertenecía a la familia de Hernando de Zafra. Uno de sus herederos, también llamado Hernando de Zafra, residió en este palacio con su hija Elvira. A pesar de vivir encerrada en el palacio, Elvira se enamoró de don Alfonso de Quintanillo. Sin embargo, este joven pertenecía a una familia enemistada con los Zafra. Este amor era conocido por el capellán de la casa de Castril, el padre Antonio, siendo el paje de la joven el que hacía de intermediario en sus mensajes de amor. Según cuenta la leyenda, una noche Elvira, acompañada por su paje, fue descubierta por su padre. Este, al descubrir la situación, consideró un insulto para su honra, ordenando colgar al joven paje del balcón de la fachada. El joven clamó justicia y clemencia al señor de Castril. Sin embargo, al dictar la orden de ejecución, exclamó: «Pide cuanta justicia quieras. Hay ahorcado, puedes estar esperando la del cielo cuanto tiempo te plazca». Finalmente, la joven Elvira, sufriendo un encierro aún más severo, decidió terminar con su propia vida.